Buenos días, hermanos. La gracia y la paz de Dios sobreabunda en el corazón de cada uno de los que estamos aquí en la casa del Señor en esta mañana, en el día del Señor. ¿Cuántos se alegran que este es el día del Señor? Lo que dice la Biblia, este es el día del Señor. Nos alegraremos y nos gozaremos en Él. Sin importar las circunstancias, nos alegramos esta mañana y damos gracias a Dios por todos los que están presencialmente aquí en nuestra nave, aquí en el templo físico, y damos gracias a Dios por aquellos que están también conectados a nuestra transmisión en vivo. Damos gloria al Señor por su amor y por su misericordia, y acabamos de tener la lectura pública de las Escrituras en el Evangelio según Mateo, y así vamos a seguir yendo por la Biblia todos los domingos para tener estas lecturas que son tan importantes. Ahora, no sé si eran mis ojos, pero yo vi como unos animalitos caminando por la... ¿Ustedes no los vieron? ¿Eran hormigas? No. Pero yo tengo que ir al oftalmólogo porque yo las vi. Iban caminando por las letras de la lectura y yo dije, Señor, o tu palabra se está moviendo ahí, o hay hormigas caminando por el proyector, pero gloria a Dios, las hormigas también son bienvenidas en la casa del Señor. Esta mañana vamos a venir ahora delante del Señor a confesar nuestros pecados. Esta parte de nuestra liturgia es muy importante, hermanos. Y en las liturgias, uno de los peligros que tenemos, ¿verdad?, en las liturgias, es que demos por sentado la situación de la repetición, y que si no ponemos el corazón, como muy bien estaba diciéndonos Roberto a través del Salmo 50 también, si no ponemos el corazón en lo que hacemos, entonces realmente la liturgia sería muerta y sin sentido. Si cada vez que hablamos aquí de arrepentimiento o la oración de confesión, para usted simplemente es un detalle que no le hace sentido, o usted erróneamente piensa, yo no tengo pecados que confesar, yo no he hecho nada malo esta semana, yo no tengo ningún pecado, pero usted quizás tiene un pobre entendimiento de la doctrina del pecado, y entonces tenemos que enseñar un poquito más. Obviamente no tenemos el tiempo ahora, pero usted también por su cuenta debería estudiar un poco más de la doctrina del pecado y entender de todas las formas y maneras en que nosotros continuamente pecamos y fallamos a Dios en nuestro pensamiento, con nuestras obras, con nuestras acciones, o por la omisión de ellas. Tan simple como que yo puedo confesar hoy, bueno, yo no he amado a Dios esta semana que pasó como yo debo amarle, porque no hay manera que yo logre amarle, y mi corazón me trae convicción en crecer en mi amor por Dios, en desear más a Dios, en desear más su palabra. Pues ahí yo tengo. Pasa que cuando hablamos de esto, alguna gente piensa, bueno, yo no he adulterado, yo no he fornicado, yo no he estado en pornografía, I'm good, yo estoy bien. No, y el que ha estado en esas otras cosas también tiene que confesarlo hoy y venir en arrepentimiento, pero es todos aquellos pecados que nuestro corazón trae convicción. Y si nuestro corazón no nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios que nos ha dado su palabra. Así que tomemos este momento, tomemos unos segundos delante del Señor. Permita que en su corazón el Espíritu de Dios traiga lo necesario y confesemos nuestros pecados delante del Señor. Padre eterno, qué bueno es adorarte, Señor, qué bueno es alabarte, qué bueno es hacerlo juntos aquí en tu casa, Señor. Es hermosa la alabanza en la congregación de los santos. Es bueno alabarte y hacerlo con inteligencia, tañendo con júbilo desde nuestros corazones. Es bueno estar aquí, Señor, los hermanos juntos en armonía, concentrados en exaltar la gloria de Cristo y la gloria del Evangelio. Y en esta mañana, al contemplarte, al contemplar tu santidad, tu belleza, tus perfecciones, afloran en nuestro corazón nuestras imperfecciones, afloran en nuestro corazón nuestras debilidades, afloran en nuestro corazón nuestros pecados, aquellas cosas en que nos quedamos cortos, absolutamente cortos, Señor, de tu estándar
santo y perfecto, y nosotros desde una mirada a la cruz, sabiendo de la regeneración, sabiendo de la redención, sabiendo, Señor, que hemos sido justificados, venimos delante de ti y confesamos aquellos pecados que nuestro corazón ahora son iluminados por tu Espíritu Santo. Los confesamos delante de ti, Señor, porque tú eres fiel y justo para perdonarnos y para limpiarnos de toda maldad. Te damos gracias, gracias por la sangre que nos limpia de todo pecado. Concédenos arrepentimiento, concédenos volvernos a ti, Señor, de esos pecados hacia tu santidad, de esos pecados hacia la justicia. Ayúdanos, por favor, a siempre, en todo momento y todos los días de nuestra vida, poder predicarnos el Evangelio de Jesucristo y traer a memoria que realmente no hay bondad inherente en nuestros corazones, sino que cualquier cosa buena que hay en nosotros viene de ti, Señor, viene de tu Espíritu Santo. Y te damos gracias en esta mañana, en el nombre del Señor Jesús. Amén y amén. Padre, y también oramos ahora nosotros juntos, y yo como anciano y pastor y obispo de la casa del Señor, hacemos la oración pastoral en este momento. Y te pedimos por cada uno de los que aquí estamos y los que están conectados a la transmisión en vivo, que son parte de nuestra congregación. Señor, suplicamos tu gracia derramada sobre cada uno de ellos. Suplicamos tu gracia derramada sobre cada familia, sobre cada anciano, Señor, sobre cada joven, cada niño. Te pedimos, por favor, que intervengas en las crisis que estén atravesando los miembros de la congregación. Esta mañana mencionamos algunos enfermos que nos han hecho llegar sus nombres, como Carmen Padilla, Señor, y el tratamiento nuevo que le han comenzado. Omaira Meléndez, Carlos, el esposo de Ana Alvarado y su mamá, Rafael, hermano de Carlos, Janet Alvarado, Eric Morales, William Camacho, Lourdes Cádiz, Ángel Ricardo García, que está en intensivo, Abraham Rodríguez, Carmen Avilés, Julián Hernández, unos análisis para esta semana, y seguimos orando por nuestra hermana Becky Parrilla. Señor, te pedimos por favor tu intervención, te pedimos, clamamos a ti, Señor de gloria, en tu misericordia, que pongas por favor tu mano y sanes a los enfermos, que los levantes, Señor, de su condición y situación, si esa es tu voluntad soberana. Te pedimos, Rey de gloria, que despliegues tu poder, que despliegues tus atributos gloriosos y maravillosos, oh Rey eterno, y si te place a ti, haz milagros extraordinarios, inusuales y no comunes por tu pueblo que clama a ti de día y de noche, oh Dios eterno. Suple al que está en necesidades económicas, Señor. Permite y trae pan a la mesa de tus hijos que necesitan trabajos, Señor, por favor. Damos gracias a ti porque tú eres un Padre compasivo que derramas sobre tus hijos bendiciones que no pueden ser ni siquiera contadas por nosotros. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús, el Rey de gloria. Amén y amén. Bueno, amados, vamos a entrar rápidamente en nuestro sermón para este domingo 14. Estamos 14, ¿verdad? 14 de junio. Ay, Padre, como se está yendo el año con COVID o sin COVID, esto va bien rápido. Ya estamos a mitad de año, hermano. Ahorita estamos comiendo otra vez pasteles y todo eso.
Gloria a Dios. Bueno, continuamos con nuestra serie de sermones expositivos del libro de los Hechos. Y vamos avanzando también. Con el año nosotros también seguimos avanzando y ya estamos en el capítulo 19. Capítulo 19 del libro de los Hechos. Y hoy vamos a tomar el pasaje que comprende los versos del 11 hasta el 20, del 11 hasta el 20. Aquellos que gustan de la predicación expositiva y que leen un poquito más, y es posible haber tomado este pasaje completo del 11 hasta el 41. Es posible hacerlo, es una manera de hacerlo, pero hay algunas enseñanzas en los versos del 11 hasta el 20 que son de demasiada tentación como para involucrarles en un sermón tan amplio, y por eso estamos separando este pasaje sin perder en perspectiva que cuando vayamos a los otros versos vamos a englobar el pasaje para encontrar el significado de todos esos versos hasta el 41. Pero esta mañana hemos titulado el sermón: Jesús magnificado, las tinieblas expuestas. Jesús magnificado, las tinieblas expuestas. Le pido que me acompañe, si es tan amable, en Hechos capítulo 19, a leer los versos del 11 hasta el 20. Y dice así la santa palabra del Señor. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Pero algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo, dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos, y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50,000 piezas de plata. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Oramos. Padre, gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por la verdad que nos has dado, en la cual tú mismo te has revelado a nosotros. No podríamos conocer nada de ti si no fuera por tu santa revelación en tu palabra. Señor, gracias por revelarte en tu palabra. Gracias por hablarnos en Cristo Jesús en este tiempo. Ilumínanos, por favor, tu palabra. Concédenos entenderla en nuestro corazón. Concédenos que podamos aplicarla en nuestro diario vivir, que podamos vivirla. Señor, te lo suplicamos esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hace bastantes años atrás, y bastante podría ser traducido como fracatán de años atrás, porque fue cuando comenzamos la iglesia realmente. Cuando iniciamos la iglesia, estábamos, yo creo que en nuestro segundo local. No, estábamos en el primer local una vez que nos constituimos como iglesia. Así que
ya va todo ese tiempo. Vino a verme una dama que era parte en ese momento de la congregación. Ella vino a verme en consejería, allí donde teníamos, en un balconcito que había allí, teníamos una silla. Y pues la gente que venía, yo los escuchaba y trataba de hacer lo mejor que podía por ellos. Y lo que ella me habló me desconcertó absolutamente. O sea, me dejó aturdido y sin palabras. Porque ella lo que me indicó fue lo siguiente. Ella me indicó que su suegra, que practicaba la brujería, había estado haciéndole a ella unos trabajos, unas hechicerías contra ella. Y que ella había tomado la decisión de contrarrestar esos trabajos con brujería también, y había ido a un lugar, a un babalao, para pagarle y pedirle que hiciera esos trabajos para contrarrestar los trabajos de su suegra contra ella. Entonces usted entiende que es una mujer que viene a la iglesia, no puedo decir cristiana, pero que viene a la iglesia, y cuando me dice eso uno queda desconcertado totalmente. Yo recuerdo exactamente, o por lo menos bastante exactamente, sus palabras. Lo que yo no logro recordar es ni una palabra de las mías. Yo no logro recordar qué fue lo que yo le dije. En verdad no logro recordar cuando me levanté del piso al desmayarme, o si es que me levanté o no, es broma. Pero no sé lo que le dije. Lo que sí sé que tristemente no la pude ayudar. Sé que no la pude ayudar. Ella siguió en esa condición de mal en peor, y eso obviamente entristece el corazón de uno. Pero mientras yo pensaba en esto, al estar estudiando este pasaje, vino a mi mente ese momento. También vino un momento de alegría, porque en mi corazón estaba recordando un hermano que ha sido parte por los últimos años de esta congregación, que Dios lo ha sacado, y él vino de ese mundo donde a mi entendimiento él profundizó un poco, y Dios le ha sacado de allí, y él está aquí en la casa del Señor hace unos años buscando crecer en la gracia del Señor. Yo no sé si el hermano Salado está presente o no está presente en el día de hoy. Déjame ver. ¿Cómo? Me está viendo, ok, pues hermano Salado me está viendo, digo Salado presente. Así que Salado es su apodo, pero él me ha dicho que le diga así, así que pues el hermano Salado, que Cristo lo ha endulzado realmente, pero ese es su apodo. Y cuando yo pensaba en esto, entonces mientras me entristecí por lo otro, me regocijaba en ver que el evangelio alcanza a personas que están en tinieblas y en profundidades, y que han tocado realmente a ciertos poderes de las tinieblas. Recuerde que en estas cosas hay charlatanes y hay quien realmente toca los poderes de las tinieblas. Usted debe entenderlo, hermano. Hay quienes son pura charlatanería, pero hay quienes, inducidos por las mismas tinieblas, llegan a tocar ciertos poderes de las tinieblas para lograr hacer algunas cosas que parecen bien a las personas, pero realmente es engaño por todas partes. Y me gozaba en el testimonio de este hermano que ha estado con nosotros por los últimos años. Y nuestro pasaje de hoy, Lucas nos muestra de hecho un contraste. Eso es lo que tenemos en nuestro pasaje de hoy. La manera más fácil de ver nuestro pasaje es identificar el contraste que Lucas hace en este pasaje, mostrándonos, hermanos, la supremacía de Cristo y el poder del evangelio versus las tinieblas espirituales que habían reinado sobre la ciudad de Éfeso, y cómo la palabra del Señor prevaleció. Como siempre que la palabra del Señor va a prevalecer. Y mientras también veía todo esto y meditaba y filosofaba un poquito en todo el ambiente que hay en los Estados Unidos, todas estas cosas que están pasando, no solamente del racismo, sino como eso es solamente un punto de todo este progresismo liberal que algunos catalogan inclusive de marxista, que está levantándose en Estados Unidos con una fuerza avasallante, hermanos, con una fuerza muy grande a través de ciertos esquemas sociales. Comenzó suavecito a través de la ecología y los derechos humanos, y vamos por aquí con los derechos de las mujeres.
y vamos por aquí con los derechos de las comunidades homosexuales, y cuando hemos venido a ver, han ganado un terreno impresionante, especialmente en la generación milenial, que en este momento es la que batalla contra lo establecido y se opone en gran medida a las reglas y a las cosas que han sido establecidas por muchos años, que han compuesto nuestra sociedad y que ahora mismo están en guerra. Y le pido su oración porque sepa que en Estados Unidos, no importa lo que pase políticamente, problemas continuarán. Si gana Trump, la violencia va a continuar, porque esta gente no van a aguantar a Trump 4 años, la violencia se va a recrudecer. Y si ganan ellos, los demócratas, la iglesia debemos prepararnos para las represiones que vienen. Porque si de los propios de ellos, hermanos, si de los propios de ellos hay represalias a las voces disidentes que se atreven a por lo menos tratar de traer un poco de balance, y si personas en posiciones editoriales en revistas y periódicos de las más importantes de la nación se ven obligados a renunciar por la enorme presión del sistema, que son parte de ellos, imagínense la iglesia que tendrá que seguir predicando el evangelio sin quitarle nada y sin cortarle nada. Así que oremos por nuestros países. El pasaje que vemos está ese contraste, es en el punto número 1, simplemente un claro contraste. Vemos un claro contraste. El verso 11 nos dice: y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo. Y no es la primera vez que vemos esto en el libro de los Hechos. Si usted recuerda, en Hechos capítulo 2, el verso 43, sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. En Hechos capítulo 5, y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. En el capítulo 6, y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Hechos capítulo 8, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Y en el capítulo 14, versos 8 al 10, tenemos la sanidad de este hombre cojo en Listra por manos de Pablo, y luego obviamente la subsecuente situación que se provocó. Ahora tenemos 2 versos de la propia Biblia, y qué bueno que la Biblia es la que nos ayuda a entender la Biblia. Eso es lo mejor. Nosotros no estamos solos en interpretar la Biblia, porque la Biblia interpreta a la Biblia. Si uno entiende y pide a Dios dirección y estudia un poquito, la Biblia nos enseña, ella misma se expone. Y hay 2 versos en el Nuevo Testamento que nos dicen con claridad el porqué de estas señales y prodigios en el ministerio de los apóstoles, en la fundación de la iglesia cristiana, en los albores de ella. ¿Por qué la necesidad de todos estos milagros? Si usted mira la Biblia, para algunos, ¿verdad?, especialmente los que hemos venido de fuentes carismáticas o pentecostales, de alguna manera se puso en nuestra cabeza que de Génesis a Apocalipsis la Biblia todo es milagros y milagros y milagros y milagros, y que todo es milagros, y que la vida normal del creyente, alguna gente se expresa de esa forma, debe ser una vida de milagros, que ocurran sanidades, milagros por todas partes. Y hoy se preguntan algunos por qué no hay milagros, y después porque tenemos dudas, porque somos incrédulos. Pero cuando uno estudia la Biblia con mayor conciencia y sin los filtros que ya tenemos, vamos a ver que los milagros están amalgamados en ciertos clusters, es la palabra que me viene a la cabeza, en ciertos grupos o agrupados en ciertos momentos de la historia. Usted lo ve, por ejemplo, en el Éxodo, en el ministerio de Moisés. ¿Qué es lo que vemos? Milagros, maravillas, prodigios extraordinarios. ¿Por qué? Pues por los propósitos divinos, porque ese era el propósito de Dios, para confirmar al mensaje y al mensajero.
Cuando vamos más adelante a tiempos de los profetas, nosotros también vemos, en el ministerio de los jueces también vimos algunas cosas, una aquí y otra allá, pero en el ministerio de algunos de los profetas, Elías, Eliseo, hubo también manifestaciones dramáticas, resurrecciones de muertos, cosas impresionantes, pero lo mismo, amalgamadas en grupos, en la historia, volviendo a que Dios estaba confirmando el mensaje y al mensajero. Luego, en el tiempo de Jesús, vemos el despliegue glorioso y maravilloso de todos los milagros que Jesús hizo por todas las regiones en que anduvo. Y ahora, en los albores de la iglesia, en el nacimiento de la iglesia, en la fundación de la iglesia, volvemos a ver cómo se unen y se amalgaman todas estas señales y prodigios, que al mirarlo de manera más detenida nos damos cuenta que solamente estaban circunscritos a los apóstoles y aparte de ellos a dos, como los que acabamos de mencionar, Felipe y Esteban. Usted no encuentra registrado en el Nuevo Testamento otras personas haciendo esta clase de milagros ni teniendo estos ministerios de milagros, sino los apóstoles y esas dos personas a quien soberanamente Dios con sus propósitos les concedió estas señales y prodigios. Segunda de Corintios 12, por favor, si son tan amables. Segunda de Corintios 12, me tengo que tomar este momento explicativo en la narrativa, porque si no corremos el peligro de malinterpretar el propósito de la narrativa. Y yo no quisiera que nadie salga de aquí a comprar pañitos ungidos, ni a mandarle ofrendas a los evangelistas de televisión que te mandan pañitos ungidos, porque vamos a ver que no es bíblico realmente, que se nos dio una señal, pero no se nos dio un modelo. No se nos dio un modelo para repetir, ni una instrucción para hacer esto, y que cualquiera que haga esto está realmente tomando la Biblia para manipularla. Segunda Corintios 12, el apóstol está en el contexto de defender su ministerio apostólico. Ustedes saben que con los corintios Pablo tuvo que hacer esto, defender su ministerio apostólico por las serias dudas que ellos trajeron a su ministerio apostólico, inducidas por otros que ellos recibieron. Y dice: con todo, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia por señales, prodigios y milagros. Y usted ve que modernamente, por eso es que aquellos que se autollaman a sí mismos apóstoles tratan de cumplir eso, y usted los ve que tratan de desarrollar estos ministerios sobrenaturales o milagrosos, porque pues lo toman de aquí y dicen: bueno, pues si soy un apóstol tengo que tener las señales. Obviamente ellos, los modernos, no son apóstoles ni tampoco tienen ese poder para hacer todas las señales que ellos dicen que hacen. Y créame, hermanos, créame, de todo corazón yo le digo que si existiera hoy una persona en el mundo que tuviera este poder y que Dios se lo hubiese concedido, créame que con todo mi corazón trataríamos de traerlo aquí para que nos ayudara con todos los que aquí tenemos enfermedades crónicas, agudas, los que están padeciendo de cáncer, los que están con diagnósticos que son intratables. Créame que si eso fuera así, no dudaríamos en hacerlo, pero eso no es así, no es bíblico, no es correcto. No hay ningún ministerio en la Biblia de evangelistas sanadores que reúnan gente en los parques y les prometan que si creen van a ser sanos. Eso no es bíblico, eso usted no lo ve en el Nuevo Testamento, no lo ve en el principio de la iglesia hasta muchos siglos luego. Y se exacerbó en Occidente en la década del 70 en adelante, siendo el pico en la década de los 80 hasta llegar hoy a la degeneración que ha tenido. Así que la Biblia es clara que este tipo de señales, prodigios y milagros para corroborar el mensaje y el mensajero eran para los apóstoles y aquellos asociados a ellos que Dios lo permitió. Pero hay otra escritura en Hebreos 2 que nos explica el por qué. ¿Por qué? ¿Cuál es el propósito de que sucedieran esos milagros? Hebreos 2:2, mis amados. Y eso está en el contexto de una amonestación, como es básicamente el libro de Hebreos, una amonestación contra la apostasía, una amonestación o advertencia contra el deslizarnos de la fe. Y dice: porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme
y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. Y está hablando de la entrega del pacto mosaico, del pacto de Moisés, el pacto antiguo. Verso 3: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Y ahora explica de esa salvación, la cual, habiendo sido anunciada, o sea, esa salvación, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Y por eso usted ve que en ese momento apostólico, en la era de los apóstoles, en la fundación de la iglesia, Dios concedió estas señales y maravillas, confirmando, autenticando el mensaje y al mensajero. Eso es lo que tenemos ahí. Una aclaración que yo creo que para esta iglesia debe ser importante. ¿Puede Dios usar algún creyente hoy día a través del don de sanidad y operarse un milagro? Bueno, en ninguna parte de la Biblia se indica que no, que Dios puede usar a cualquiera de nosotros, que alguien me diga, ora por mí, tengo una enfermedad, y oremos y se manifieste un don de sanidad y la persona sea sana. En ningún sitio, no hay un solo verso que indique que no. Hay algunos hermanos en el cuerpo de Cristo que por deducciones han llegado a pensar que no, que eso no es posible, que todo cesó, y nosotros respetamos eso, pero no vemos en ninguna parte de la Biblia que indique en blanco y negro que cesaron esos dones. Ahora, habiendo dicho eso, es sumamente importante lo otro que voy a decir. ¿Puede un cristiano reclamar que tiene en sí y para sí mismo el don de sanidad y juntar gente y venir a pedir gente que se reúnan con él porque él puede a su antojo, a su deseo, y cuando él quiera orar por las personas y que éstas se sanen? No, hermanos, eso no es bíblico, eso no es correcto. Los dones son para la edificación de la iglesia y Dios los manifiesta de manera soberana, con quien Él quiere, como Él quiere, cuando Él quiere y a la hora que Él quiere. Pero no hay tal cosa como que alguien diga: tengo en mí residentemente el don de sanidad, y ahora los invito a todos a una reunión de sanidad, venga creyendo, porque todo el que venga recibe un milagro. Es lo que vemos continuamente. Eso no es cierto, eso es un gran error, y eso arrastra a miles y miles de personas, porque piense qué mayor necesidad en el ser humano, físicamente hablando, que cuando uno se siente mal, que cuando uno está enfermo, que cuando un médico te dice no hay cura. La gente va donde quiera, la gente prueba lo que sea, la gente come lo que sea, la gente va y trata lo que sea. Y el peligro es que algunos tratan el ocultismo y tratan la iglesia a la vez. A ver, ¿qué me funciona primero? A ver, ¿qué me funciona primero? Si me funciona este tipo de espiritualidad oriental que estoy practicando, ahora estoy yendo a esta iglesia que también me dicen: hey, no, fíjate, tú vienes aquí y te sana, tú lo que tienes que orar y te sana. Y tenemos personas en nuestras iglesias que viven un sincretismo espiritual, y este pasaje tiene mucho que ver con eso. Así que aclaro esto, hermanos, para que tengamos un entendimiento mejor. Cuando miramos esto que dice Lucas es muy claro en poner aquí que Pablo era el instrumento humano, pero era Dios quien estaba obrando los milagros. Si usted mira el verso, era Dios que a través de Pablo estaba obrando. Pablo era simplemente el instrumento humano por el cual Dios soberano eligió en ese momento y en la ciudad de Éfeso hacer estas señales y prodigios, exaltando el nombre de Cristo, magnificando el nombre de Cristo y exponiendo así la futilidad del ocultismo, exponiendo así las tinieblas y declarando obviamente que Dios es más poderoso y que Cristo es más poderoso que cualquier otra cosa. Entonces, estos milagros se nos describen en el pasaje como no comunes. Estos milagros eran extraordinarios, eran inusuales, no era lo común. Y
Lucas no describe en cuanto, ¿verdad?, de manera técnica a qué él se refiere, porque tuvimos sanidades de lepra, tuvimos sanidades de cojos de nacimiento, ciegos de nacimiento, y uno se pregunta, wow, qué más inusual. No sabemos, o no sabemos si tiene que ver con la forma en que luego indirectamente comenzaron a pasar los milagros, porque los estudiosos del texto griego, ¿verdad? Y yo no soy uno de ellos, yo no domino el texto griego, pero leo a los que lo estudian y escriben sus comentarios. Y los estudiosos del texto griego, ellos indican que de la manera que está compuesta esta oración, o sea, ese verso, hay dos formas que estaban ocurriendo estos milagros. Una que aparentaba ser directa, o sea, el apóstol Pablo orando por las personas, sea que imponía las manos, oraba por ellos y habían sanidades. Pero la segunda él la muestra en el verso 12. La segunda es indirecta, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos, se llevaban. No dice que Pablo los enviaba, ni que era algo que Pablo inició de cuenta propia. Lucas tampoco nos da una descripción muy completa de cómo se dio el evento, pero se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Y tenemos que entender que esto no era que Pablo agarraba un pañito y que oraba por el pañito. No, esto era que, recuerde que Pablo, para no ser carga a los cristianos, él estaba trabajando, haciendo tiendas por el día y enseñaba en las tardes. Y mientras Pablo trabajaba usaba un delantal, y mientras trabajaba también usaba algunos paños que algunos dicen que ese paño que se describe ahí del latín se llama sudarium, y era un paño que se usaba en la cabeza, como la banda que se usa cuando uno juega algún deporte, para evitar el sudor en los ojos. Entonces eran esos paños, hermanos. O sea, esto no era algo místico de vamos a buscar estos paños, vamos a ponerlos. No, Pablo tenía sus paños, su ropa, y no sabemos cómo. Si era que alguien se los pedía, hay un enfermo, no puedes llegar allá, no puedes venir acá, dame acá ese paño que tienes en la cabeza, y lo llevaban al enfermo y tocaban al enfermo con el paño, y se produjeron aún sanidades de esta forma indirecta por la voluntad de Dios. Pero cuando uno conoce el carácter de Dios y el carácter de la Biblia, es claro, hermanos, que esto está siendo administrado soberanamente por Dios, y que luego no tenemos un registro de ninguna instrucción, ni que de esto se hiciera una modalidad, o se hiciera una práctica, o se hiciera una ordenanza, sino esto estuvo encerrado en un momento en la historia, en la ciudad de Éfeso, al igual que ocurrió en el ministerio de Pedro, y que el libro de Hechos también Lucas lo registró, cuando en un momento de avivamiento tan profundo, el apóstol Pedro caminaba por las calles y procuraban sacar los enfermos, a ver si a lo menos la sombra de Pedro caía sobre ellos y algunos eran sanados. Yo siempre que leo ese verso no encuentro el registro de si sanaron o no, porque lo que indica es que ponían a los enfermos para ver si la sombra de Pedro sanaba, pero después salió el corito que con la sombra de Pedro se sanan los enfermos, y de ahí para abajo ya usted sabe que fue fuego pentecostal con el corito. Así que Dios, hermanos, escogió exaltar a Cristo en Éfeso. Piénselo, esto es cuando interpretamos un pasaje, recuerde que el contexto en el que estamos es sumamente importante. Contexto, esa es la clave. Entonces, están en Éfeso, están en una ciudad que es asiento de hechicería, asiento de idolatría, asiento de brujería, de magia, y Dios soberano escoge exaltar a Cristo de una manera contundentemente sobrenatural en esa ciudad que era una fortaleza satánica, hermanos, de esas artes mágicas y de la hechicería. Probable que los ciudadanos de Éfeso hubiesen visto por mano de los hechiceros algunas cosas reales, y también hubiesen visto cantidad de charlatanes y charlatanes en medio de ellos. Pero ahora estaban siendo testigos del genuino poder de Dios, del genuino poder del evangelio. Cristo estaba siendo magnificado, hermanos. Cristo estaba siendo exaltado. ¿Y de qué manera?
¿cuál es el contraste? Porque el punto 1 es que hay un contraste. Bueno, el contraste viene ahora en el verso 13 y empieza con la palabra pero, que es usualmente como empiezan estos contrastes. Pero, o sea, mientras que Dios estaba haciendo esto a través de Pablo, pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús el que predica Pablo. Tenga claro que esos exorcistas en el tiempo antiguo eran comunes, hermanos. Aquí no se está trayendo algo nuevo. Esto era común en el tiempo antiguo y habían exorcistas, aquí usa la palabra ambulantes, o sea que iban de ciudad en ciudad en estas regiones buscando personas que las familias estaban consternados por su situación de demonización, y ellos a través de ciertas artes mágicas, conjuros y encantamientos los liberaban, o supuestamente los liberaban. Así que esto era un negocio, esto ya existía, esto era un business, ya existía, no era nada nuevo. De hecho, si usted recuerda en Mateo, no tengo el capítulo, pero en Mateo, Jesús, cuando lo acusan de que tú echas los demonios por Belcebú, él dice: bueno, si yo echo fuera los demonios por Belcebú, ¿por quiénes los echan vuestros hijos? Lo que implica que aún en Israel había exorcismo y existían personas que se dedicaban al exorcismo. No sabemos si era de una forma piadosa, lo más probable es que no, y que no era realmente una acción legítima o una acción piadosa. Y Lucas lo que hace aquí ahora es que nos da un ejemplo de uno de esos grupos de exorcistas, que da la casualidad que estos eran hermanos todos, eran 7 hermanos de un tal hombre llamado Esceva, que Lucas nos dice en la narrativa que era jefe de los sacerdotes. Y cuando uno busca los expositores, y cuando busca los comentarios, y cuando busca quién es este hombre, la realidad es que le tendremos que predicar a Lucas, a preguntar a Lucas en el cielo, porque no hay registros de este hombre por ninguna parte. No hay registros de un jefe de los ancianos en ese tiempo, de los sacerdotes en ese tiempo, llamado Esceva. Algunos piensan que como estos títulos se podían reclamar de manera familiar, por herencia, quizás era alguien que reclamó un título, pero nunca practicó realmente como jefe de los sacerdotes. En fin, eran 7 hombres, hijos de este individuo, que se dedicaban al exorcismo. Y esta gente, como cualquiera otro que hace magia, siempre andan buscando qué cosa nueva funciona, qué otro encantamiento poderoso hay, y encontraron que, oye, espérate, este Pablo, mira todo lo que está pasando, y él usa el nombre de Jesús, él invoca el nombre de Jesús. Así que ellos fueron a hacer uno de sus guisos, uno de sus negocios con este hombre que estaba endemoniado, y simplemente invocaron el nombre de Jesús y lo dijeron así: en el nombre del Jesús que predica Pablo. Lo interesante, amados, es que esta gente aprendieron de la peor manera posible que el nombre de Jesús no es un amuleto, que el nombre de Jesús no es un encantamiento, e inclusive le traigo algo un poquito práctico ahora para nuestras oraciones. Y yo mismo a veces tengo que trabajar con eso, porque yo me crié en la iglesia, y hoy Roberto de nuevo indicó sobre el tercer mandamiento: no tomarás el nombre del Señor en vano. Hay tantas veces que nosotros usamos el nombre de Jesús en la oración, y hasta la entonación da a entender que no le estamos dando ninguna importancia. Oramos, en el nombre de Jesús, amén. Te pido todo esto en el nombre de Jesús, amén. Es como si termino en el nombre de Jesús, entonces Dios me lo tiene que conceder. La cuestión es que si yo termino en el nombre de Jesús, a tal grado que hay hermanos que se escuchan a alguien orando y la persona terminó simplemente amén, pueden decirle: oh no, hermano, fallaste ahí, chacho, ¿no? ¿Qué pasó? No, tú no mencionaste el nombre de Jesús. Hermano, el nombre de Jesús no es un encantamiento. El nombre de Jesús no es un amuleto. Cuando decimos que oramos en el nombre de Jesús, no es que tengo que terminar la oración siempre con el nombre de Jesús, sino que cuando yo oro voy al
Padre en el nombre de Jesús. No voy solo, yo voy con mi sumo sacerdote, yo voy con aquel que ante el Padre me ha hecho justo y perfecto. Voy en su nombre. Ahora, no hay nada malo con terminar la oración en el nombre de Jesús si usted está usando el nombre de Jesús a conciencia y a entendimiento que Jesús me representa a mí delante del Padre. Jesús intercede por mí delante del Padre, pero no como un estribillo, como un amuleto que tengo que usar, o como la cruz a los vampiros, hay que poner la cruz para que el vampiro se eche para atrás. No, hermanos, no es la realidad. Y esta gente encontró esto de la peor manera, y cuando trataron de hacer esto, el espíritu inmundo les habló, hermanos, a través del hombre. Les habló. Y lo grande es que al espíritu inmundo hablarle, le dice algo interesantísimo, porque usa dos palabras diferentes. Le dice: a Jesús conozco. Y ese conozco indica que lo conoce de experiencia, que lo conoce realmente por experiencia personal. A Jesús conozco. Y a Pablo, dice él, y sé quién es Pablo, sé. Ese sé es por referencia. Ese sé no necesariamente es por experiencia personal, sino de Pablo he oído, de Pablo he escuchado. Quizás había escuchado porque el hombre en quien él vive ha escuchado de Pablo, o sencillamente de alguna forma que nosotros no debemos comenzar a especular. Si es que hay comunicación de demonio a demonio, pues entonces así habrá escuchado de Pablo. La cuestión es que a Cristo conoce el demonio y Pablo sabe quién es, pero la pregunta es: pero vosotros, ¿quiénes sois? El hombre en quien estaba el espíritu malo saltando sobre ellos y dominándolos pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. 7 hombres, un hombre los domina y les da una catimba, y no es una palabra griega, es una palabra de la calle, una catimba. Matt Chandler, un pastor que me gusta mucho escucharlo, dice: si tú comienzas una pelea con los pantalones puestos y de repente no los tienes, tú no estás ganando esa pelea. Eso es claro, hermanos. Eso es claro. Ellos salieron desnudos, heridos, sangrando y humillados de aquel lugar. Sin embargo, punto número 2, eso provocó un gran resultado. Ese es el punto número 2, un gran resultado. El verso 17: y esto fue notorio. Esto que acaba de pasar, no solamente los milagros extraordinarios y las sanidades, sino, y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos. Y mire esa última frase, hermanos, qué gloriosa. Permita a Dios que en nuestra generación esto ocurra. Permitiera el Señor que en nuestras ciudades viniera un tiempo de temor reverente, y que el nombre de Cristo sea magnificado y que el nombre de Cristo sea exaltado. El nombre del Señor Jesús. Tuvieron temor todos ellos y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Este contraste que estamos explicando hoy, lo que estaba ocurriendo a través del ministerio de Pablo por obra divina, versus lo que pasó con estos hombres que trataron de echar fuera este espíritu inmundo y fueron humillados. Esto corrió como pólvora por toda la ciudad de Éfeso. O sea, la gente, al escuchar que los milagros que Dios estaba haciendo por Pablo eran tan extraordinarios, que al solo contacto de hasta con las telas que él había tenido en su cuerpo, algunos estaban sanando y eran liberados de espíritus inmundos, versus que estos fraudulentos falsificadores trataron de usar el mismo nombre que predica Pablo y fueron humillados. Esto causó que el nombre de Jesús profundamente se arraigara en los efesios y se comenzaran a preguntar: ¿qué hay detrás de este nombre? ¿Cómo es que Pablo
ha utilizado este nombre con tales milagros? ¿Y cómo es que estos judíos exorcistas ambulantes trataron de invocar ese nombre y salieron humillados? ¿Qué hay detrás? ¿Quién es este Jesús? ¿Y qué provoca eso, hermano? Una buena posición para querer escuchar el evangelio, una buena posición para querer escuchar más del nombre de Jesús. Esto los colocó en gran posición para ser evangelizados, y como lo vemos más adelante, Pablo continuó predicando. Si usted mira Lucas es muy claro en su tesis en este libro de cómo la salvación viene a través de la predicación del evangelio. Eso, Lucas no ha jugado con eso. Él presenta las señales, los prodigios, pero Lucas nunca presenta que las señales y los prodigios son los que salvan a la gente, sino es la predicación de la palabra, la predicación del evangelio. Ahora, hubo otro resultado más, amados, a consecuencia de este contraste, y el otro fue en personas que ya eran creyentes. Y es mi oración que también en nosotros, y aplicación práctica del sermón ya está aquí, que Dios conceda eso, hermanos. Que Dios conceda que al crecer nosotros en el evangelio, en el conocimiento de la gloria del evangelio, en el conocimiento de la gloria del Señor Jesús, ocurra lo que pasó con los efesios. Miren lo que dice el verso 18. Y muchos de los que habían creído, fíjese bien, estos no son los no creyentes, estos son los que ya habían creído por la predicación del evangelio. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos, hermanos. Y las palabras que se usan ahí dice que es abiertamente, que es públicamente. Venían, tuvieron esta convicción de ir públicamente y decir: hey, yo vivía de esta manera, yo practicaba esto, pero ahora quiero tornarme al Señor, confesando sus hechos, la forma en que vivían. Y el verso 19, asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos, y hecha la cuenta de su precio hallaron que eran 50,000 piezas de plata, eran algunas decenas de miles de dólares en nuestros días. Los que practicaban la magia, los creyentes, o sea, sigue hablando de los que habían creído, pero que todavía tenían sus libros, quizás todavía había algún vínculo con su vieja vida. Vinieron, hermanos, a entregar, no solamente entregar, que nadie coja esta basura, que nadie vaya, lo pudieran haber vendido y decir: pero templo, no, eso era basura. Si alguien tomaba eso, iba a continuar pecando con la magia. Los quemaron, hermanos. Tampoco se indica que esto fue algo que Pablo pidió. Todo esto fue de motus propio. Todas estas cosas ocurrieron por la gracia de Dios, por la respuesta contundente de los corazones al evangelio verdadero, cuando hay conversiones genuinas, hermanos, cuando hay nuevos nacimientos genuinos. Esto es una clara evidencia de que esas personas habían creído genuinamente, y ahora, bajo la convicción y asombro, deseaban apartarse de sus prácticas anteriores. Oh, hermanos, permita el Espíritu de Dios que desate su gracia en todos nosotros, y que tengamos tales convicciones nosotros, y que en nuestra vida comencemos a mirar aquellas cosas que todavía nos ligan a cosas de nuestra vieja vida, aquellas cosas que representan realmente situaciones que nos comprometen con pensamientos anteriores, con estilos de vida del pasado, con situaciones del pasado, o con personas del pasado que podrían ser perjudiciales a nuestra vida espiritual en el presente. Que pudiéramos tener el denuedo dado por el Espíritu de Dios y la valentía de rendir todo eso a los pies de Cristo. No tiene que hacer una fogata, no tiene que literalmente quemar algo, sino rendirlo a los pies del Señor Jesucristo. Usted dirá: pastor, pero usted cree que haya gente, hermanos. Usted tiene que entender que hay personas que van a una iglesia, quizás a esta misma,
pero no pueden salir en la mañana si no leen su horóscopo. Se sienten seguros al leer las estrellas alineadas con su horóscopo y qué es lo que vaticina Rukmini para mi vida en estos días. Usted dice, no, pastor, eso no es posible. Sí, hermanos, eso es posible, claramente posible. Y nosotros debemos rendir todas aquellas cosas que nos ligan a poderes a los cuales antes servíamos y estábamos atados a ellos. Hoy la tentación es grande para nosotros, muy grande, hermanos, habiendo pasado todos estos siglos y nosotros ser avasallados en nuestra generación por tanto sincretismo y tanta mezcla. La tentación nuestra es tratar de sincretizar las cosas que yo creía con el evangelio que me está siendo predicado. Y hay muchos de nosotros que hemos tomado el evangelio y en vez de permitir que el evangelio venga a moldear, a destruir y a desocupar las áreas de mi vida, lo que hemos hecho es tratar de hacer una amalgama, justificando ciertos estilos de nuestra vida y tratando de amoldarlos al evangelio, tratando de colocarlos de manera que no tengan esa lucha. Pero le quiero decir, hermanos, no hay manera. Si es el evangelio verdadero nos va a confrontar con la realidad. Si es el evangelio verdadero nos va a desnudar. Si es el evangelio verdadero, el evangelio va a querer extirpar de nosotros. Jesús no ocupa el trono de nuestro corazón compartiéndolo con ninguna otra cosa, hermanos, ni con nadie, ni con personas, ni con filosofías. Hay personas que no es brujería quizás, pero hay personas que tienen unas maneras de esoterismo que las tratan de amalgamar, la forma que creen de la naturaleza, creyentes que hablan de la madre naturaleza. Hermanos, no hay madre naturaleza, no existe tal cosa como madre naturaleza, ni existe tal cosa como abrazar el árbol y ser uno con el árbol. Por amor del Señor, eso es panteísmo, eso no es bíblico. Ame las matas, ame los animales, pero sepa que hay un Dios soberano que creó todas las cosas, que es el creador del universo y que es el único que merece gloria, honra y alabanza. Oh, hermanos, muchos traemos esquemas viejos de nuestra educación, de la forma que hacían el dinero, y lo traen al evangelio y quieren amalgamarlo al evangelio. Siguen haciendo su dinero de la forma no piadosa, pero ahora tratan de justificarlo en el evangelio. No, hermanos, no hay forma de justificar lo que no es correcto. Tenemos que entregar. El discipulado cuesta, eso es lo que estamos hablando. La salvación es gratis, pero el discipulado cuesta, y cuesta mucho, hermanos, porque cuesta morir, que es lo que nosotros no queremos. No queremos morir a nosotros mismos y tomar la cruz cada día. Y Lucas encierra gloriosamente y finaliza el segmento de esta narrativa con algo tan maravilloso, hermanos. Así, de esa manera, con ese contraste tan glorioso, así crecía con poder la palabra del Señor y prevalecía sobre Diana, sobre Artemisa, sobre Júpiter, sobre Zeus, sobre cualquier deidad pagana, griega o romana o de cualquier lugar. La palabra, el evangelio del Señor prevalecía, hermanos. El poder de Dios se vio en la salvación, en el arrepentimiento y en la separación de las personas para una vida de santidad. Eso es lo que vemos ahí. El poder de Dios salvó,
Trajo arrepentimiento y un deseo de separarnos para Cristo y entregar estas cosas a las cuales habíamos dado nuestra vida. Lucas no es la primera vez que hace un reporte de progreso en el libro de Hechos. Si usted lo mira, él ha estado continuamente, mientras narra la historia de la fundación de la iglesia, la extensión de ella y cómo el evangelio sería predicado hasta lo último de la tierra, él nos ha dado los progresos. Y con esto termino. Hechos 2:47 dice la escritura: alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. En el capítulo 6 de Hechos, en el verso 7, y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían la fe. En el capítulo 9, en el verso 31, nos dice la escritura: entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. En el capítulo 12 de Hechos, en el verso 24, pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. En Hechos capítulo 16, en el verso 5, así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Y en Hechos 19:20, como lo hemos visto hoy. Y en el cierre del libro, hermanos, que vamos a ver si Dios permite más adelante, en el cierre del libro, en el capítulo 28, en los versos 30 al 31, y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Concluimos, hermanos.